están controladas, si es hipertenso, por ejemplo, pero está controlada su presión y no tiene ningún problema, se considera un adulto mayor sano. El adulto mayor enfermo es el que tiene alguna enfermedad aguda o crónica, pero igual mantiene su autonomía funcional, ¿no? Se mantiene bien, relativamente bien. O sea, un adulto mayor, por ejemplo, que haya tenido un infarto de miocardio, que haya superado, está con su STEM y está funcionando relativamente bien. Después viene el término de fragilidad. El adulto mayor frágil es la persona mayor que es altamente vulnerable, tiene riesgo de perder su independencia. Entonces, estos son los adultos mayores que caminan lento, que están propensos a tener una caída, a tener una fractura de cadera y ser dependientes, ¿no? Y luego tenemos el paciente geriátrico, que es el paciente, el adulto mayor que necesita ayuda para poder sobrevivir, ¿no? Y otra forma de clasificar también, ¿no? Que es el adulto mayor que tiene el envejecimiento activo, que es lo ideal, ¿no? Es el que mantiene su salud y participa socialmente. Y el otro es el envejecimiento patológico, ¿no? Que está con un deterioro funcional, que es rápido y necesita apoyo y necesita enfermedades. Mucho de esto tiene que ver con la actitud mental. Yo no sé si ustedes se acuerdan, pero hace unos años, cuando alguien llegaba a los 60 años, ya él mismo se consideraba viejo, se jubilaba, cogía su mantita y su mecedora y ya estaba, era el abuelito de la familia, ¿no? 60 años. Ahora es imposible que alguien a los 60 años esté pensando eso espero, ¿no? Entonces, el envejecimiento ha cambiado mucho. Entonces, por ejemplo, en Estados Unidos, veamos estos tres presidentes. Ronald Reagan fue presidente a los 69 años. Joe Biden a los 78 años. Y Trump, no voy a hablar mucho de su salud mental, pero él llegó a ser presidente a los 70 años, entró a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Entonces, ahora se exige muchas veces para que una persona a los 65 años, si quiere vender su carro, tiene que pasar por una evaluación mental y no sé qué cosas, ¿no? Pero para ser presidente, no. O sea, si uno puede ser presidente, o sea, tenemos que apuntar a ser presidentes. Esa es la meta, ¿no? Entonces, eh, esto quiere decir que un adulto mayor, puede llegar a hacer lo que quiera hacer si se mantiene activo y si se mantiene bien. Ese es el objetivo, ¿no? Ahí está. No he puesto los presidentes de Perú porque sería muy larga la lista y creo que no llegan a la barrera de adultos mayores. Eh, ¿Qué es la depresión vascular? La depresión vascular es un subtipo de depresión que todavía no está del todo aceptada. Tiene bastantes años el concepto, pero es la depresión donde se asocia un daño vascular en el cerebro con factores de riesgo vascular. Básicamente es eso, ¿no? La edad de inicio es una edad de inicio tardía, ¿no? Generalmente son mayores de 60 años, pero los estudios dicen, ponen algunos en 50 años o más. En general, ¿qué vamos a encontrar ahí? Va a haber déficits ejecutivos y la respuesta a los antidepresivos usualmente no es buena, generalmente es mala, no responden bien a los antidepresivos comunes. Y siempre va a haber un solapamiento entre lo que es depresión post-ACV, porque es parte ahora, se considera que es parte de la depresión vascular, y la depresión de inicio tardío, que también vamos a ver. La eterna lucha entre los neurólogos y psiquiatras, ¿no? Entonces, la depresión vascular es una mezcla donde tiene que ver algo de la parte de neurología y también la parte de psiquiatría, porque daño específico, estructural en el cerebro y la madeja que los psiquiatras vamos desenredando siempre para ver la parte de síntomas, ¿no? Entonces, ¿quién fue el primero que diagnosticó la enfermedad, depresión vascular? Fue este señor Alexopoulos en 1977. Él fue el primero que dio el diagnóstico. Entonces él decía que había neuroimágenes con cambios vasculares, con alteraciones vasculares y alteraciones neuropsicológicas, además de los síntomas efectivos. Como los neurólogos no se quedan atrás, entonces Stephens sacó al año siguiente la manía vascular, ¿no? Que era lo mismo, solo que hacía un episodio vascular. Y ese mismo Stephens, años más tarde, propone que lo que llamamos nosotros la depresión post-stroke o post-ACV es parte de la depresión vascular. Básicamente un poquito en contexto. ¿Cuáles son los
factores de riesgo, cuál es la parte epidemiológica. En epidemiología es bien simple, o sea, cuando uno empieza a envejecer, ¿no? O sea, mayores de 50 años, entre 50 años, mayores de 65, según donde se vea, hay mayor frecuencia de depresión vascular. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Hipertensión arterial, diabetes, dislipidemia, tabaquismo, obesidad o alguna enfermedad cerebrovascular previa. Esos son los factores de riesgo importantes que los tenemos que tener en cuenta, de los cuales todos son reversibles, ¿no? La prevalencia va a ser variable y según los criterios y la imagenología que vayamos a ver. Esos son los factores de riesgo. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos? Entonces, los criterios diagnósticos son la edad de inicio en gente mayor, los factores de riesgo, o sea, los antecedentes vasculares que ya hemos dicho, daño vascular en imágenes cerebrales y déficit ejecutivos y una respuesta limitada a los antidepresivos. No hay mucha ciencia en eso. Son criterios más o menos bien definidos, ¿no? Entonces, la edad de inicio, los factores de antecedentes vasculares, que tiene que ser cualquiera de ellos, no necesariamente tienen que ser todos, solamente uno, y el daño vascular en las imágenes. Entonces, si vemos las imágenes, entonces en el cerebro tenemos vasos grandes y pequeños. Entonces, cuando hay un daño en vaso grande, estamos hablando de los strokes, que está acá. Entonces, en la imagen A. Entonces, el stroke es lo que antes se llamaba, y que produce depresión, es lo que antes se llamaba la depresión post-stroke o post-accidente cerebrovascular. Son frecuentes. Más o menos entre el 44 y 55% de personas que tienen un stroke van a hacer un cuadro de depresión. La ubicación del daño, del stroke, es importante porque va a definir un poco las probabilidades, la severidad y el riesgo. Los que están en el lado izquierdo, en general, hacen más depresión que los que están en el lado derecho. Mientras más cerca esté hacia la corteza, los síntomas van a ser más intensos. Los que hacen strokes en el lado derecho usualmente van a tener síntomas depresivos básicamente, o sea, síntomas depresivos. Los del lado izquierdo usualmente, además de los síntomas depresivos, se pueden asociar a apatía o labilidad emocional, ¿no? Más o menos es algo así. Después vamos a ver, bueno, un poco lo de la parte de medicamentos, ¿no? Entonces, esos son los de vaso grande y están los de vaso pequeño, que también son importantes. Entonces, en vaso pequeño tenemos las siguientes cosas. Primero, las hipertensidades, no sé si ustedes, las hipertensidades, hiperintensidades de la sustancia blanca, ¿no? Que son estas, que vamos, cuando se toma la resonancia y se ven estas manchitas blancas en corteza, básicamente. Después están los infartos lacunares, la atrofia cerebral, el microsangrado cerebral y el aumento de los espacios perivasculares. ¿Cuál es la importancia de esto? En general, los daños en vaso pequeño son silentes y empiezan lentamente a producir problemas. O sea, ¿y qué se ha visto? Las personas que tienen, básicamente, ¿cuál es el marcador más importante? Las hiperintensidades en sustancia blanca. Cuando las hiperintensidades son muchas, se asocian con mayor frecuencia a depresión vascular. Es más o menos así. Es la que más asociación tiene. Si yo tengo algunas de estas enfermedades de vaso pequeño, tengo mayor riesgo de hacer un problema de vaso grande, o sea, de hacer un accidente cerebrovascular ya grande, un stroke grande en general. Estas cosas se van acumulando en el tiempo, o sea, generalmente se van acumulando y depende de la zona donde esté, vamos a tener también los síntomas depresivos, ¿no? Mientras más frontales sean o estén en la parte límbica, vamos a tener más problemas. Y también en la región del cerebelo. En cerebelo del lado izquierdo, también se asocian a síntomas depresivos con mayor frecuencia.
Entonces, en general, eso es lo que vemos en la parte estructural. Si vemos imágenes funcionales, sí se va a encontrar hipoperfusión, que lo vamos a ver en los circuitos frontoestreatolímbicos. Se va a ver alteraciones en la conectividad funcional y el PET y SPECT van a ver cambios metabólicos. Es lo que vamos a encontrar, ¿no? Cualquiera de estos. ¿Cuáles son los biomarcadores? Y lo vamos a ver mejor, pero se piensa que la depresión en general, y con mayor razón la depresión vascular, puede ser una enfermedad inflamatoria. Entonces vamos a encontrar las interleuquinas 6, la proteína C reactiva elevada. O sea, si hacemos un mapeo cuando hagamos los estudios, pedimos su proteína C reactiva, que es lo más fácil para nosotros, y puede estar alta, ¿no? Las neurotrofinas. El factor neurotrófico cerebral está disminuido en algunos estudios. Los marcadores endoteliales, la barrera endomatoencefálica se va a alterar, que también vamos a ver eso. Entonces, los sitios donde hay más recursos lo que hacen es imágenes, estudio de líquido cefalorraquídeo, y entonces en el líquido cefalorraquídeo lo que van a ver es las interleuquinas, van a ver el factor neurotrófico cerebral. ¿Cuáles son los mecanismos patofisiológicos de la depresión vascular? Primero, el envejecimiento cerebral, y es la arteriosclerosis cerebral, básicamente, ¿no? O sea, es un problema vascular, que estos vasos ya no empiezan a funcionar tan bien, la hipoperfusión crónica y las alteraciones de la barrera hematoencefálica. Y lo vemos en el esquema más fácil, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando, en general, cuando uno va envejeciendo, cuando todos envejecemos, nuestros vasos sanguíneos también van a envejecer? El envejecimiento usualmente es heterogéneo en todas las personas. No todo nuestro cuerpo envejece de la misma manera. Hay personas que que su sistema cardiovascular envejece más rápido que su sistema muscular, por ejemplo, o el cerebro. O sea, es un poco heterogéneo. Entonces, si mi sistema vascular empieza a envejecer, entonces mi riesgo de hacer una depresión va a incrementar, una depresión vascular. ¿Y cuál es el marcador ahí? ¿Qué es lo que se ha visto? Que en los cromosomas, esto se ha estudiado en los leucocitos, en sangre periférica. Entonces se cogen leucocitos, se ven de los cromosomas, se ven los telómeros. Y los telómeros en las personas que tienen depresión se encontraron que son más cortos que en las personas que no tienen depresión. Los telómeros son más cortos. ¿Y qué más? Que la actividad de la telomerasa también está disminuida en las personas que tienen depresión. Entonces ahí viene un poco la duda, o sea, ¿qué es primero? Está la duda, o sea, es la depresión que genera un proceso inflamatorio crónico que hace que mis cromosomas se empiecen a achicar en el telómero, o es que el telómero ya chico, por alguna otra causa, está generando la depresión. Es lo del huevo y la gallina, ¿no? O sea, ahorita todavía está eso en estudio. Después lo que vimos, lo de la perfusión. El cerebro es el órgano más exigente en calidad, es lo que yo siempre digo. O sea, es como si hablemos de gasolina, cuando existía, el cerebro necesita gasolina premium. El resto del cuerpo puede funcionar con gasolina regular, pero el cerebro necesita premium. Entonces, para que yo necesite sangre premium, que esté bien oxigenada y que llegue bien, entonces mi perfusión tiene que ser adecuada, la perfusión de sangre tiene que ser adecuada. Si la perfusión empieza a disminuir, entonces puedo empezar a tener problemas depresivos. Y se ha visto que, por ejemplo, cuando se hacen estudios de perfusión en personas que tienen depresión vascular por algún otro daño, los estudios de perfusión sí se notan claramente alteraciones en la perfusión. Cuando se da tratamiento antidepresivo, la perfusión mejora a nivel de cíngulo y mejora la depresión. También se ha visto que el electroshock, la terapia electroconvulsiva, mejora la perfusión. O sea que también es otra cosa que aboga a que problemas de perfusión cerebral también están relacionadas con depresión. C, la barrera hematoencefálica. La barrera hematoencefálica es muy importante. Eh, a medida que vamos envejeciendo, se puede empezar a alterar la barrera hematoencefálica.
Si mi flora bacteriana, que vamos a ver después, no anda bien, también se puede alterar mi barrera hematoencefálica. Y si mi barrera hematoencefálica no está bien, entonces se puede producir una reacción inflamatoria. O sea, pasan cosas que no deben pasar. Pasan cosas que son proinflamatorias y se produce la inflamación, me puede llevar a alteración vascular y toda la línea después a la depresión, ¿no? Entonces, ¿qué se ha visto? Las células endoteliales de la barrera hematoencefálica se empiezan a alterar. ¿Cuáles son los marcadores? Este claudidin 5 está disminuido en las personas que tienen una alteración de la barrera hematoencefálica también, ¿no? Y luego está la otra teoría que es la disfunción en los circuitos cerebrales, ¿no? Entonces, eh, ahí es que no es exactamente la depresión, el problema vascular el que causa la depresión, sino que los problemas vasculares alteran los circuitos del hipotálamo, hipófisis adrenal. Ese circuito se empieza a alterar, si se altera, se produce una reacción inflamatoria y se puede producir la depresión. O sea, es la disfunción en las conexiones que se altera porque la sangre no llegó bien y altera de algunos de estos campos, o algunos de estos circuitos. ¿No? Entonces, ¿cuáles son los mecanismos microscópicos y moleculares de la depresión? Las teorías, ¿no? Entonces, uno es la inflamación. La inflamación sistémica y específicamente la neuroinflamación. Cada vez hay más énfasis en los problemas inflamatorios, tiene relación con muchos problemas de salud mental, o sea, en general, o sea, la depresión vascular parece que sí hay una relación clara, las demencias, Alzheimer, cada vez las teorías son mayores y hay más evidencia de que el Alzheimer también es una enfermedad inflamatoria. La diabetes también se piensa que es una enfermedad inflamatoria. En general, un montón de cosas son enfermedades crónicas, son enfermedades inflamatorias, ¿no? El estrés oxidativo o la disfunción mitocondrial, las alteraciones del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y hay una hipótesis emergente que es la disbiosis de microbiota intestino-cerebro, que vamos a ver ahora. Entonces, esto es es un cuadro medio complicado, pero si vemos la respuesta inflamatoria, o sea, ¿qué se piensa? Gracias. Si mis neuronas empiezan a funcionar mal porque tienen poca sangre, entonces los astrocitos o la microglía van a empezar a producir algo inflamatorio, una respuesta inflamatoria. Entonces, si hay una respuesta inflamatoria, se producen más interleuquinas. Empieza a producirse interleuquinas y estas interleuquinas, esta respuesta inflamatoria va a alterar el eje hipófisis hipotálamo adrenal que está ahí. Entonces eso empieza a producir más corticoides, glucocorticoides en exceso que van a hacer que se siga propiciando una reacción inflamatoria y además esto va a hacer que se altere la producción de los neurotransmisores, serotonina, noradrenalina y dopamina, que son los que conocemos, ¿no? Entonces, y esto es una cosa de ida y vuelta en ambos, ¿no? Entonces, esa es una de las teorías. Otra de las teorías es problemas a nivel de las mitocondrias, ¿no? Entonces, ¿qué se piensa? Que si empiezo a tener una disfunción mitocondrial, que puede ser por alguna causa inflamatoria también o alguna alteración mitocondrial por X razón, entonces las mitocondrias van a empezar a disminuir, voy a tener menos cantidad de mitocondrias. O también puede ser en la parte de menopausia que las mujeres empiezan a estar en riesgo, si empieza a bajar la cantidad de de estrógenos, perdón, entonces también puedo tener una disfunción mitocondrial, ¿no? Entonces, esta disfunción mitocondrial va a alterar la sinapsis que estábamos viendo, una disfunción sináptica que a su vez va a alterar los factores neurotróficos cerebrales que a su vez van a alterar la cantidad de glutamato y GABA, ¿no? O sea, es más o menos todo este rollo. ¿Qué es la otra cosa reciente que se ha puesto de boga? Es cómo la microbioma, cómo la microbiota y la macrobiota influyen en este esquema también. O sea, los microorganismos que están en nuestro intestino, tenemos de todo. O sea, tenemos microorganismos buenos que producen
sustancias antiinflamatorias, producen precursores de neurotransmisores. Y si se ha visto que en algunos casos las personas que tienen depresión tienen esta microbiota, esta flora alterada. Y hay ciertos tipos de bacterias que están presentes que van a producir, en vez de producir factores protectores, van a producir más interleuquinas, cosas que producen inflamación. O sea, ese es el riesgo, ¿no? Por ejemplo. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clínicos de la depresión vascular? Entonces, los síntomas son la apatía, la anedonia, la fatiga y el ánimo deprimido. Entonces, si yo me quedo con la apatía, anedonia y fatiga, entonces podríamos estar hablando de un síndrome frontal, un síndrome del lóbulo frontal, ¿no? Si me quedo ahí, ¿no? Básicamente, ¿no? Además, no se queda solo ahí, sino además hay déficits cognitivos. La atención y las funciones ejecutivas están alteradas. Acuérdense de las funciones ejecutivas, que es otro síntoma importante. O sea, que eso en una depresión normal de inicio tardío no vamos a tener. Por ejemplo, la atención sí se podría estar alterada, pero no las funciones ejecutivas. ¿Cuáles las evaluaciones que podemos hacer? Bueno, tenemos que hacer nuestras escalas, la de Hamilton, MoCA, y de todas maneras hay que hacer una buena evaluación vascular, ¿no? Entonces, es un recordaris nomás de la disfunción ejecutiva, ¿no? O sea, ¿cuál es mi función ejecutiva? O sea, me sirve para planificar cosas, ¿no? O sea, yo voy a planificar, organizar, terminar cosas. Entonces, es la persona que yo le pregunto a alguien, ¿cómo haces un lomo saltado? ¿Cómo cocinas un lomo saltado? Entonces, tienes que hacer todo un plan para hacer el lomo saltado y tiene un orden. Entonces, mi planificación y puedo evaluarla de forma simple, así, ¿no? Entonces, si es alguien que tiene una gran capacidad cognitiva, tengo que hacerle una pregunta un poco más compleja, ¿no es cierto? La pobre flexibilidad mental, ¿no? Entonces son las personas que se vuelven muy rígidas de pensamiento y que hacen una y otra vez lo mismo. Si le hago la evaluación yo, entonces de repente le hago hacer la figura de reloj que haga el círculo y sigue haciendo otro círculo y otro círculo y otro círculo, por ejemplo, ¿no? O no tienen, o se vuelven impulsivas, no eran impulsivas y empiezan a ser impulsivas, ¿no? La memoria de trabajo, que es la que nos sirve para planificar cosas y hacer algo, también empieza a fallar. Y el impacto funcional, ¿no? El autocuidado, la adherencia al tratamiento, todas estas cosas son la función ejecutiva que está alterada en la depresión vascular, que es un criterio importante también para tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? O sea, en general, la depresión de inicio tardío, en el cual no vamos a tener alteraciones ejecutivas, no vamos a tener alteraciones en las neuroimágenes, ¿no? O sea, sí es importante. Trastornos neurocognitivos, o sea, tenemos que descartar que esto no sea por una demencia vascular o una demencia mixta, ¿no? En la cual no vamos a tener solamente la alteración a nivel ejecutivo, sino vamos a tener otro tipo de alteraciones, ¿no? La memoria y las otras áreas de funciones superiores están alteradas también. Ahora, esto se complica porque de repente es un continuum, ¿no? Un gran porcentaje de personas, un gran porcentaje de gente que tiene depresión vascular termina finalmente haciendo una demencia, ¿no? En los seguimientos de 10 años, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo. Entonces, ahí el tratamiento sí es importante, es recontra importante. Entonces, ¿cómo yo voy a hacer el diagnóstico finalmente? Bueno, tengo que hacer la historia clínica, una buena historia clínica, estudios de neuroimágenes son importantes, las pruebas cognitivas para poder hacer el diagnóstico diferencial. ¿Cuál es la estrategia terapéutica de la depresión vascular? Entonces, en general, siempre empezamos por los antidepresivos, ¿no? Los antidepresivos usualmente no tienen tan buena respuesta. Cuando yo era residente, y hace muchos años, entonces se decía que si el stroke se habla de la depresión post-stroke. Entonces, si el stroke era en el lado izquierdo, era por gusto dar un IRS, que no iba a funcionar y que tenía que dar un dual.
Los estudios ahorita son que a veces no funcionan ni ninguno y para ninguno de los dos lados. O sea, a veces nos liga, a veces no nos liga. Y la respuesta va a ser variable, vamos a ver un poco más de respuesta después. Tenemos sí que hacer de todas maneras una intervención vascular. O sea, tenemos que atacar los factores de riesgo, de todas maneras. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo nuevamente? La hipertensión arterial, la glucosa elevada, la hiperlipidemia, el fumar, la obesidad, ¿no? Entonces, ¿qué se tiene que hacer? Se tiene que cambiar el estilo de vida, o sea, de todas maneras. O sea, si la persona quiere mejorar, tiene que hacer un esfuerzo. Y nosotros lo tenemos que ayudar en eso, ¿no? O sea, las terapias combinadas son las que mejor funcionan. Y si es que nada de eso funciona, tenemos las terapias no invasivas que sí pueden funcionar. Estamos hablando de la terapia electroconvulsiva y la estimulación magnética transcranial o la estimulación transcutánea del nervio vago, ¿no? Que son cosas más o menos recientes que sí se están haciendo, ¿no? Entonces, generalmente un antidepresivo solo tenemos que probar, de repente no funciona, podemos probar con otro antidepresivo. Si es que eso no funciona, tenemos que empezar a hacer la brujería, ¿no? Empezar a hacer combinaciones, ¿no? Entonces, hay varios estudios donde se ven combinaciones y que sí funcionan, ¿no? Entonces, acá tenemos estos, por ejemplo, es este estudio de Reynolds, ¿no? Donde usó duloxetina o escitalopram con donepezilo. Y sí funcionó. Y en mi experiencia personal sí funciona. O sea, sí funciona. Sí he visto varios pacientes que empiezan a tener estas características y no funcionan los antidepresivos. Si le doy un inhibidor de la acetilconilesterasa, empiezan a mejorar, ¿no? Empiezan a mejorar. Y sí se nota la diferencia, ¿no? Y uno queda bien. Los antidepresivos más triptofano. Hay este estudio que funciona un poquito mejor. Otros venlafaxina y litio. Es otra combinación, es una combinación fuerte, ¿no? El litio, todos sabemos que el litio tiene este factor neuroprotector muy potente, ¿no? Entonces, con el litio hay el miedo de usarlo en adultos mayores. En general, el miedo del litio, los efectos colaterales a nivel de tiroides y a nivel renal. Entonces, si nosotros usamos litio, tenemos que estar seguros, si es una persona mayor todavía, entonces tenemos que estar seguros de que su función renal esté bien, tenemos que hacer sus monitoreos de tiroides, pero si lo usamos bien, funciona bien. Los litios de liberación prolongada funcionan mejor. No necesitamos usar una dosis alta como la que se usa en trastorno bipolar, o sea, basta con dosis chiquitas, 300 miligramos, va bien, ¿no? Van bien bastantes veces, ¿no? La mezcla con un antipsicótico también, por ejemplo, aripiprazol es el estudio, ¿no? O sea, mejora la respuesta también, ¿no? Hay otros estudios que estuve buscando y encontré, y este es con venlafaxina y tandiospirona o escitalopram y tandiospirona, que no tenemos aquí. Este es un agonista 5H, es un ansiolítico, pero es un ansiolítico no benzodiazepínico, que es interesante porque tú es un agonista de los receptores 5HT1A, que es interesante, ¿no? Es un mecanismo de acción interesante. Sería bueno que en algún momento lo tengamos acá. Lo de las intervenciones vasculares que les mencioné, entonces, control intensivo de la presión. No, por más psiquiatras que seamos, no tenemos que olvidarnos que somos médicos, entonces siempre es importante tener nuestro tensiómetro en el consultorio, tomar la presión arterial, pedir sus exámenes de glucosa, lipios, etcétera, 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 ¿no? Y los cambios en el estilo de vida, ¿no? Eh, a veces también es complicado, entonces, si no queremos complicar mucho la vida, siempre el trabajo multidisciplinario es importante, ¿no? O sea, estar de la mano con un geriatra, por ejemplo, ¿no? Entonces, nos ayuda bastante, ¿no? Y también no solo con el geriatra, el psicólogo influye mucho, la evaluación neuropsicológica es importante, y a veces la adherencia es mejor con los psicólogos y para este cambio, para este seguimiento de cambio de vida, si lo sé mejor. Entonces el trabajo multidisciplinario siempre es importante, ¿no? Cambios en el estilo de vida. Nosotros comemos rico, nos gusta el tamal, el chicharrón, son cosas ricas, ¿no? Es parte de nuestra identidad. Lo malo que es, a veces no es tan saludable nuestra dieta, y eso no nos ayuda, ¿no? Entonces, ¿qué cosas podemos modificar? O sea, sí podemos modificar la dieta, ¿no? O sea, sí hay un montón de estudios.
un montón de estudios serios en que la dieta influye en depresión, en demencia, en hipertensión, en diabetes. Entonces, cada vez van saliendo más estudios de esto. Entonces, sí, se puede prevenir varias cosas y se puede mejorar haciendo la dieta, ¿no? De todas las dietas, ¿cuál es la que mejor funciona? La mediterránea. No tenemos que ser así, papistas y volvernos griegos y tener una cosa así exageradamente, pero sí, o sea, esta dieta mediterránea es la que mejor funciona. O sea, tiene los ácidos grasos esenciales, tiene polifenoles, que son los antioxidantes, que están en nosotros ahora que tenemos bastante los arándanos, los blueberries, todos estos berries que tienen un montón de polifenoles, mejoran la cognición, mejoran el riesgo de enfermedad de Alzheimer, si está visto. Entonces, la cantidad de vegetales, frutas, cereales, aceite de oliva, tiene poca carne roja, es esta dieta, ese problema, y aves de corral, ¿no? Pero sí, a esta dieta necesitamos proteína también, o sea, si se ha visto que la pérdida de masa muscular afecta a la parte cognitiva, entonces si le ponemos nuestro huevito, comemos nuestro pollito, no está tan mal tampoco, ¿no? Entonces, sí se ha visto que la dieta mediterránea va a disminuir la sensibilidad a la insulina y tiene efectos antiinflamatorios también, ¿no? Y va a promover el factor neurotrófico cerebral, ¿no? O sea, está, por ahí va. Hemos estado hablando, los probióticos se han puesto de moda, ¿no? Es una cosa que se ha puesto de moda, pero sí es verdad que empezaron a salir estudios, los primeros estudios eran ni fu ni fa. O sea, depende de quién hacía el estudio y algunos decían que sí había algún beneficio, ¿no? Entonces, para ponernos en contexto, los probióticos son los microorganismos vivos que si los administramos en cantidades adecuadas, van a dar beneficios para la salud. Y los fermentados, que son más bien los alimentos en los cuales los microorganismos van a producir cambios, ¿no? Entonces, los fermentados tenemos el kefir, el yogur, el kimchi, kombucha, etcétera, 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 ¿no? El enfoque clínico, efectos de los síntomas de depresión mayor y los biomarcadores. Entonces, ¿qué se ha visto? Si hay estudios, los resultados son heterogéneos, algunos dicen que sí, algunos dicen que no. Los últimos estudios, las revisiones desde el 2022 al 2025, casi todos dicen que sí funciona, o sea, que sí tiene efecto sobre la depresión, ¿no? Los más antiguos no, pero parece que ha sido porque ya se sabe mejor cuáles son las bacterias que están involucradas, cuáles son las bacterias que son mejores, entonces ha habido un avance ahí, ¿no? Está bien. Entonces, tienen estas cosas, ¿qué es lo que hacen? Tienen un efecto antiinflamatorio, hemos visto que pueden producir varias cosas beneficiosas, ayudan sobre la anedonia y sí hace que los antidepresivos puedan funcionar mejor, si hay estudios de eso. ¿Cuál es el mecanismo, no? Entonces, el eje intestino-cerebro influye, se piensa que es o por vía metabólica y neurotransmisores o por una estimulación vagal. La modulación inflamatoria, se van a reducir las citoquinas, las interleuquinas, todas las quinas que tienen efecto inflamatorio, ¿no? Y también va a producir los ácidos grasos de cadena corta, que son los beneficiosos, el triptofano, serotonina y todas estas cosas de acá. Sí se ha visto entonces que los trastornos depresivos vamos a encontrar una reducción de las bacterias antiinflamatorias, lo que iba diciendo, ¿no? Y sí va a haber un aumento de las bacterias inflamatorias, ¿no? Todavía falta en esto, creo yo, pero el camino está bien, o sea, sí hay que cuidar la dieta y no está de más poder de repente probar algún fermentado. Daño no nos va a hacer si es que conseguimos sitios de buena calidad también, ¿no? Porque si yo me equivoco en el fermentado voy a terminar con una diarrea terrible, ¿no? O sea, eso sí. Aquí, por ejemplo, hay este metaanálisis en el cual ah, efecto de los probióticos, acá no hay ningún antidepresivo ni nada más, solamente son probióticos. Los primeros estudios, hay una pequeña, es muy pequeño el cambio hacia la parte de mejora de la depresión. Los últimos estudios sí mejoran un poquito más, pero tampoco es una gran cosa, ¿no?
O sea, ¿esto qué significa? Que si voy a usar probióticos, lo puedo usar como un coayudante, no decirle a nadie, pucha, solamente tu probiótico va a estar bien, ¿no? Porque eso no va a funcionar. Eh, pero para mi cambio de calidad de vida sí podría funcionar, ¿no? Entonces, en general, los fermentados, los probióticos son bien tolerados. Los efectos gastrointestinales son leves, usualmente flatulencia o distensión abdominal. Depende de la cantidad también. Las personas que están inmunodeprimidas no deben usarlo. Acuérdense que son microorganismos, son bacterias, y entonces me puede dar una infección. Pacientes que tienen dispositivos intravasculares tampoco es bueno usarlo. Si alguien va a tomar un antibiótico, que suspendan los probióticos o los fermentados, porque igual van a afectar el uso del antibiótico, ¿no? Eh, la otra parte de los cambios de vida es el ejercicio. Sí, el ejercicio sí ayuda en la depresión, definitivamente ayuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente, bueno, ayuda también para enfermedades metabólicas y un montón de cosas, ¿no? No se sabe exactamente cuál es el mecanismo de acción. Yo pensaba que era solamente la parte de endorfinas, ¿no? Pero no, hay algo más todavía, ¿no? Entonces, ¿cuál es lo recomendado? ¿No? Lo mínimo son 150 minutos por semana, que no es tanto tampoco, ¿no? O sea, son 150 minutos en 7 días. Pero no solamente tiene que ser el de ejercicio aeróbico, también tiene que ser el ejercicio anaeróbico, ¿no? O sea, sí, el hacer ejercicio anaeróbico por lo menos 2 veces por semana. No tengo que levantar un montón de peso, ¿no? O sea, algo de acuerdo a mi edad, está bien que levante, que haga algo de ejercicio anaeróbico. La caminata simple ayuda, pero las caminatas por sitios bonitos, pues, ¿no? O sea, los jardines del Noguchi, por ejemplo, que están siempre tan bonitos, ¿no? O sea, y cada vez que vengo los veo mejor. O sea, esa es una cosa que siempre mejora acá. Las caminatas en sitios bonitos hacen que mi pensamiento divergente se active. Entonces, las grandes creaciones, hay un estudio interesante que muchos de los grandes inventos de la historia se ha hecho gente que estaba caminando y se le ocurrió el eureka, ¿no? Entonces, ayuda también. Caminemos. ¿Cuáles son los beneficios del ejercicio? Bueno, disminuye el riesgo de enfermedad de Alzheimer, disminuye el riesgo de la grasa corporal, disminuye la inflamación, aumenta la sensibilidad a la insulina, actúa los factores neurotróficos cerebrales. O sea, los beneficios son un montón y se han estudiado. Y los otros tratamientos y esta cosa, o sea, de todas maneras hacemos eso. Si no funciona la parte farmacológica más lo que estoy intentando hacer, entonces la estimulación magnética cerebral, el electroshock en casos refractarios, la rehabilitación cognitiva también ayuda, programas de ejercicios cognitivos estructurados y las intervenciones psicosociales adaptadas a los déficits ejecutivos básicamente que pueden haber, ¿no? ¿Cuáles son las líneas futuras de investigación? Entonces, en lo futuro tenemos que estandarizar los criterios diagnósticos. Eso es lo que hay que hacer. La validación de paneles multimodales, o sea, es la validación de la imagen y líquido cefalorraquídeo y cognición, pero como es un procedimiento invasivo, es más difícil. Y hacer ensayos aleatorizados e intervenciones combinadas, ¿no? Y lo que falta es la causalidad de lo que les decía antes del huevo y la gallina en la parte de los telómeros, por ejemplo, ¿no? Entonces, en conclusión, es importante la detección temprana de los factores de riesgo. Mientras yo detecte más pronto los factores de riesgo, las posibilidades de que me vaya bien son mejores, mucho mejores. Entonces, si yo detecto factores de riesgo, entonces me va a ir mejor. Los pacientes con depresión vascular se debe priorizar la salud vascular. O sea, no solo puede ser redundante ahí, o sea, pero está bien. O sea, si yo solo trato con antidepresivos y no me doy cuenta que su glucosa no está bien o que su hipertensión no está bien controlada, no va a mejorar, nunca va a mejorar. Entonces, siempre hay que priorizar eso, ¿no? Entonces, y la prevención de la depresión vascular es básicamente controlar los factores de riesgo que sí son controlables, ¿no? Ha sido un gusto. No sé si todavía queda tiempo para preguntas. Muy bien, agradecemos la participación del doctor José San Martín con este importante